pendenciero, más vengativo, una persona bastante fuerte en cuanto al NOA. Diferente caso de Mollinedo, que era en ese mismo periodo simultáneamente era de Lima. Básicamente, bueno, mi objetivo de trabajo es tratar de mostrar las directrices, su relación con los jesuitas, con los gobernadores, con los fieles santiagueños. Si bien este fray vivió 6 años en Argentina, 2 en Santiago y 4 en Córdoba, su trabajo, su estadía en Santiago del Estero por ahí es muy olvidada o ignorada en la cuestión de que él murió en Córdoba, sus descendientes quedaron en Córdoba, en la plaza lleva el nombre de él en Córdoba. Bien, voy a enfocarme en el documento, sobre todo importante, que fue los 2 sínodos diocesanos que realizó este fray, sínodos, la asamblea, donde se junta la curia del obispado. Deja claro que este trabajo lo presenté en las jornadas internacionales de religiosidad del NOA en Salta, en principio, en los primeros días de septiembre, bueno, con personalidades muy destacadas como el doctor Atenti y Roberto Di Stefano. Bien, el sínodo diocesano que se reunió en Córdoba los días 3 y 6 de octubre de 1700 no fue un sínodo legal. La cuestión es que para autorizar un sínodo, la audiencia de Charcas era la que debía notificarse y luego dar su aprobación. Pero como este fray Manuel Mercadillo venía de constantes denuncias tanto de Santiago del Estero como de Córdoba, siempre tratando de darle la mirada santiagueña a este fray, que ha sido olvidada, ignorada, sobre todo por estos historiadores, que si bien a Chávalo Lascano no hace mención, y digamos la biografía más específica que hay sobre Santiago del Estero, se le recae mucho al fray en estas cuestiones, aunque también se debe que estas cuestiones de la curia romana, cuanto a intereses económicos, también era no solamente la culpa del Mercadillo, se venía dando en un contexto episcopal mundialmente. Mollinedo, ustedes me pueden decir, Mollinedo también tuvo otra personalidad, pero si bien él lo realizó de otra manera. Bien, no solo obedeció a la decisión de mejorar su diócesis, sino de dar forma legal a los autos violentos dictados en contra de los religiosos. Constituciones que por esto fueron apelados ante la audiencia de Charcas, la que ordenó que el prelado no ejecutara cosa alguna, por lo que las resoluciones del sínodo fueron letra muerta. Nuestro interés por los antiguos sínodos nos dice que el estudio se profundiza no solo en la historia eclesiástica, sino también en la imagen de la misma iglesia. Por otra parte, el análisis de estas asambleas diocesantes puede echar luz abundante sobre ese esfuerzo constante de la iglesia que consiste en adaptarse a cada época y lugar para cumplir adecuadamente su misión. El sínodo del obispo Mercadillo, celebrado en Córdoba en el año 1700, no ha podido ser hallado todavía. Las noticias que se tienen son muy escasas. Apuntamos a las constituciones sinodales que él mandó a publicar, pero que es difícil encontrarlas, ni el fray Cayetano Bruno lo nombra. Mercadillo tuvo la intención de guiar la vida apostólica diocesana por la estricta observancia de los cánones tridentinos, y es aquí donde podemos decir una vez más y con mayor insistencia la importancia de desentrañar lo sucedido en 1700 si se llegara a descubrir algún día el desarrollo de esta asamblea diocesana y de todo lo dispuesto en ella. Quizás el juicio sobre este obispo y su obra podría llegar a ser más completo, pero ¿llegó a celebrarse estas cuestiones? Nosotros creemos que sí, debido a las conclusiones históricas. Es más, hasta se habla de un sínodo de 1701, es decir, otro sínodo de alguna manera ilegal, por no haber sido aprobado por la audiencia de Charcas. También, según las leyes reales, estos sínodos debían remitidos a la audiencia para su aprobación. En este caso, por lo tanto, correspondería a Charcas. Se consta la buena voluntad de Mercadillo para dichos trámites, según el fray Alfonso de la Vega en sus libros, pero al no haber el documento en su despacho en Sucre, Bolivia, se diría que no fue aprobado. Bien, entrando a las cuestiones más importantes y ser breve por las cuestiones laborales que me afectan, en líneas generales las cuestiones sinodales fueron las siguientes para que tengan una idea de la personalidad de este fray, no solo en Santiago del Estero, sino como tiene en Córdoba. Por ejemplo, algunas cuestiones que se ha de colocar el Santísimo Sacramento en las iglesias parroquiales, que como tal han sido designadas, para lo cual se mandan a los encomenderos de los pueblos y curatos de indios y a los dueños de las iglesias en los curatos que solo se componen de estancias, que dentro de 6 meses de la publicación del sínodo hagan un sagrario y lo doren y lo aderecen, lo más rico y decente que pudieran, para que se coloque en el Santísimo Sacramento. Ven, aquí no hace mención de un presupuesto, ni de que el obispado se va a hacer cargo de estas cuestiones, ni nada. Se supone que se apelaba a la economía de los fieles. La otra cuestión es que donde se hubiese colocado el Santísimo Sacramento debe haber lámpara encendida. Tampoco hace mención de que se hará cargo sobre esta cuestión. Luego, que los vecinos dueños de chacras y estancias de consideración hagan iglesias, ermitas o capillas y la provean de lo necesario. Se manda bajo pena de excomunión. Los vecinos encomenderos y los dueños de estancias
deben poner en las iglesias parroquiales a su costa pila bautismal y una alacena con puerta y llave. Y así sucesivamente cuestiones que hacen sobre todo a cosas concretas referidas al asiento de la diócesis. Bien, también hace otras menciones, por ejemplo, de todas las vacas, cerdos y grasas que se sacan de las pampas, se pague la veintena, una de las cuestiones que se había acordado con los jesuitas y que luego les rompe totalmente porque exige el diezmo el fraile. Se manda bajo pena de excomunión mayor. Este fraile, aparte de todas estas cuestiones que se habían denunciado en Charcas, también, y de los conflictos que tuvo con los jesuitas, también tuvo una pulpería propia y se habla de como menciona Chaval y Lascano, se habla de un comercio de mulas que tenía con el Perú. Como repito, actualmente, en diferencia de estos historiadores, la cuestión de que no creer únicamente, que está a la luz, no creer únicamente en la personalidad, en caer exclusivamente a la personalidad del fraile, sino también a un contexto de la curia romana, mundialmente hablando, por supuesto. Bien, para darle un poco de fin a esto, en conclusión, que si a todo esto se suma la solicitud del obispo de Mercadillo a favor del traslado, solicitud formulada sin haber visto la realidad de Tucumán, cuando él llegó, él fue apadrinado por Carlos II, por lo cual de alguna otra manera Carlos II manipuló a Inocencio XII a su aprobación como obispo de esta diócesis. Él era el segundo, como menciona Chaval, y también lo hace Cayetano, era el segundo en la lista de los concursantes, de alguna otra manera, para el obispado que había quedado vacante 7 años luego de la muerte del obispo Bravo Dávila y Cartagena. Y otra de las cuestiones que hablo de que no se debe caer solamente en este obispo, en la personalidad de él, es que ya hubo antecedentes de pedidos de traslado de la diócesis. Bien, para terminar, podemos decir que la orden real se ejecutó el 24 de 1699, el obispo decretaba ese día de San Juan, por iglesia catedral de este obispo de Tucumán, la dicha santa iglesia parroquial y no catedral, la de esta ciudad de Santiago del Estero. Así se despojó de nuestra provincia de dignidad que le era debida por sus benevolencias ávidas en la conquista, fundación de ciudades, pacificación de los indios y labor cultural, de la que todo y para todo fue la madre fue la madre y maestra en el Tucumán hispánico. La catedral santiagueña fue hasta despojada de las alhajas, ornamentos y campanas que la embellecían y que ellas fueron donados por muchas generaciones de santiagueños gobernadores, obispos, funcionarios civiles y eclesiásticos. Por ello podía manifestar a sus vecinos ante la Real Audiencia de Charcas cuando haciéndole su protesta decían: más parece que en algún modo ha sido robo y que he hecho que ejecución del mandato real. Fue un duro golpe para el honor que sufrió Santiago del Estero, como lo dijo Vicente Sierra, que daba Santiago, como dice este libro, definitivamente expulsada de su centro, vejada y escarnecida. Este despojo se debió a la comunidad del obispo y a su interés económico. Para terminar, Santiago, como prueba de fe de los fieles santiagueños, el cual se lo puso como robo de su gobernador Jauregui, fue que esta fue la tercera catedral de Santiago del Estero. La primera fue devorada por las inundaciones, la segunda por las llamas y esta fue por el despojo del fraile. Nada más por la cuestión de tiempo. Por favor, una pregunta. Sí. ¿Quién te dirige? ¿Cómo terminas Bien. en este trabajo? Bien. ¿Cómo lo haces? Ubícanos un poquito. Bien. Para que le Sí. Trabajo solo en estas cuestiones. Usted, el profesor de historia, me ha gustado el de fraile bastante particular, porque si estuvo 2 años en Santiago, tomar la determinación de mover la diócesis de un lugar a otro en la catedral, y después de tantas muestras de fe de los santiagueños en estas cuestiones, era algo que me interesaba. Sobre él aquí en Santiago es muy poco, por una cuestión de que vivió poco en Argentina y 4 años vivió en Córdoba, murió en Córdoba, está en Córdoba. Era algo que realmente me interesaba. He charlado con el fray Amado de la iglesia de Santo Domingo, con Julián Cueva de la Catedral Basílica y Julián Cueva del Seminario y Sebastián Comín de la Catedral Basílica. Yo más o menos me he ido ambientando en estas cuestiones de historia del arte. Ellos hacen historia eclesiástica. Digamos, las cuestiones, sobre todo culturales, se menciona la catedral. Bueno, por favor les pido a los próximos que presenten. Yo insisto en que aclaren en qué están trabajando, desde qué grupo, si no, no. Bueno, Alejandro Lloca, que es profesor de la UNCE y que nos va a presentar
una próxima, la ponencia de él se refiere y consulta las actas del cabildo eclesiástico, o sea, que está trabajando de alguna manera, leído documentación eclesiástica, se va a encargar de comentarte la ponencia, bueno, que sabe los documentos que están más o menos en saldo. Estamos en tiempo para el comentario. Sí, sí, sí. Bueno, voy a tratar de ser breve. Tenés 10 minutos para el comentario. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada felicitarte, Martín, porque todavía hoy sigue siendo un acto extraordinario investigar en Santiago del Estero, ser un historiador, teniendo en cuenta, bueno, que te estás yendo de corridas a trabajar en un colegio del interior y que en tu caso particularmente no has tenido dirección y no estás cursando todavía la carrera de licenciatura. Claro, si Dios quiere venir. Donde vas a recibir obviamente un montón de aportes metodológicos, teóricos, para plantear un enfoque de los problemas que vos estás describiendo en esta etapa y tratando de orientarlo quizás un poco demasiado desde los mitos historiográficos que han creado la vieja escuela de historiadores santiagueños, que tienen un fuerte arraigo en la cuestión del despojo. Me parece que esa cuestión del despojo es una cuestión más bien política, financiera, que a la posibilidad de que tenga algún asidero en los planteos que vienen haciendo los historiadores que vos mencionas, incluso Sierra vinculado con toda esta camada de historiadores, que tienen que ver con idealización de Santiago como una madre, Santiago como un ser bueno que ha dado todo de sí, cuando en realidad tendríamos que contextuar más bien todo lo que sucede durante la colonia dentro de las estrategias de ocupación y expoliación de los recursos naturales y la utilización de la mano de obra indígena, que también se realiza desde un punto de vista económico. En este sentido, sí sería importante que vos empieces a pensar estos problemas que las fuentes te pueden estar brindando como posibilidad desde escuelas historiográficas más definidas, y también es interesante que vos has participado de las jornadas de historia eclesiástica, de lo cual conozco poco porque la verdad no estoy metido en esto, pero sí me imagino, por una cuestión de trayectoria personal, que es bueno que empieces a analizar los problemas y las fuentes que vos estás teniendo a mano desde alguna escuela o desde alguna corriente historiográfica, de la cual vos vas a poder tomar un montón de aportes teóricos y metodológicos para encarar tu... A veces, por sobre todo la licenciatura es para afinar muchas cosas. Sin duda ibas a encontrar y vas a hay encontrar... cuestiones rudimentarias que podría hacer que uno no se defina en algunas cuestiones, sea cultural, patrimonial, etc. Sí. Bueno, digamos que resaltar el hecho de que vos tienes esta madera de historiador, de que es muy importante porque no sé si es bueno o malo en Santiago del Estero esta realidad que nos toca de no poder dedicarnos profesionalmente a la investigación, de tenerlo que articular con una cuestión laboral intensa como es dar clases en los colegios secundarios, pero el hecho de que vos tengas esta iniciativa está hablando de que vos sí vas a poder hacer una carrera de historiador y que la cuestión es que vos no decaigas y que vayas haciendo un camino de capacitación también, de ir adquiriendo todas las herramientas que en este momento todavía no las tienes aún. En este sentido, quería decirte que en su momento me solicitaste información sobre Mercadillo y en ese momento la verdad no tenía ningún acercamiento, pero sí, como decía Judith, el catálogo que tiene actualmente el archivo es muy interesante y particularmente las fuentes la colección de tribunales, de la cual tengo en la compu porque me he bajado lo que es referido a la colonia para 1700, lo busco con el buscador en Excel y me da que en 1700, en el legajo 5, expediente 76, mencionan a Mercadillo en un expediente que impulsa Bazán de Pedraza,
peticiones que le hacen al sínodo que va a dirigir Manuel Mercadillo. Entonces, no sé si vos lo podés trabajar. No, esa cuestión sería no, una fuente de sí, primera sí. mano que no sé si la han trabajado otros historiadores. Y aquí me surgía la duda también, porque no lo veía claro en la lectura de tu ponencia, y quizás vos lo puedas explicar, de cuáles son el origen de la fuente. Vi que hay una... Del sínodo, esa cuestión del sínodo. Que hay una edición santiagueña de un historiador o de un cura que hace un trabajo que está en tu bibliografía, de la editorial Amoroso. ¿Esta es la fuente principal que vos trabajas? La del sínodo. La última. Sí, De ahí la del sínodo ha tomas trabajado, toda la que usted hace mención es de Alfonso de la Vega. Alfonso Se de la pasan Vega. unas copias. Vos tomas una fuente édita, digamos, es un libro editado por Alfonso. Sí, Alfonso de la Vega, sí. Esto es como un tipo de documental que empieza a relatar. Bueno, esto la verdad que tampoco conocía esa publicación. Es interesante que vos exteriorices en la ponencia, Sí. digamos, el el origen de la fuente que estás Claro, lo he trabajando. minimizado mucho por ella, lo de la Vega. Pero son detalles que cuando vos elaboras una ponencia es bueno comunicársela a los demás para que también los aportes puedan venir desde ahí, ¿no? Bien. Después sobre la cuestión de las idas y venidas de la sede episcopal, también en la publicación que hace el equipo de Silvia Palomeque, y en particular un trabajo de Castro Olañete y Soñatel, hay un montón de aportes que te podrían ser de gran utilidad y están dentro de la publicación de actas del Cabildo Eclesiástico, que son 2 tomos, que yo los he consultado en la biblioteca del Archivo Histórico. Ahí están en la biblioteca Sí, estos todas las textos. bibliotecas lo dejan. Ah, lo han dejado en todas las bibliotecas de Sí, Santiago, así repartimos para que todas. es cuestión de que llegues a ello. También lo citabas a Di Stéfano, lo mencionabas en realidad, Sí, pero no sé si lo has trabajado no, por una cuestión de para haber trabajado contextual. solo he obviado algo que era fundamental, que Sí, no, porque he pero- tomado el Fray, la cuestión del Fray Cayetano Bruno, pero Sí. cuanto a materia de actualización, creo que lo de Zanate y de Stefano tienen que haberlo tomado. También lo puedes ingresar y no es necesario que te disculpes, porque lo que vos has hecho ya es un gran aporte y es un gran esfuerzo que todos valoramos aquí, porque justamente es un espacio donde se valora Sí, mi estos idea es- distintos momentos en el crecimiento como historiador. Está dirigido justamente a los jóvenes, entonces lo damos por descontado de esto, Martín, y por eso las felicitaciones iniciales. Mi idea es prestar la licenciatura, así que afinarlo bastante bien. Bueno, y sobre todo eso, digamos, de tener, te diría, el momento de encarar el problema que a vos te lleva a desarrollar toda la investigación y tener en cuenta qué fuentes estás trabajando, buscar un enfoque teórico y una forma de trabajo que esté siendo de alguna manera esté siendo utilizada dentro de alguna corriente historiográfica. Vos descansar en otros autores que vienen haciendo trabajos sobre esto y en este momento inicial tomar su forma, digamos, en ese sentido, copiar un poco más y no ser tan original para poder de alguna manera legitimar tu planteo y que sea mejor entendido en los círculos académicos donde vos lo vas a ir volcando al trabajo y de donde vos vas a ir recibiendo también muchos consejos, muchos aportes, pensando que vos el día de mañana puedas presentar también algún avance de este trabajo en una interescuelas o en otros ámbitos donde ya el tipo de organización te va a exigir un poquito más de atención a estas cuestiones. Bueno, nada más que eso y felicitaciones de nuevo. Muy bien. Tiempo de debate, ¿no? ¿Y 20 tú tienes aquí? Sí, Bueno, Tenemos tiempo para preguntas. sí. Entonces se abre lugar para las preguntas, así después nos contesta todo. Mercedes. Sí, yo le quería hacer una sugerencia. sí, Leí tu trabajo para la historia de la iglesia sí, sí. y quizás tendrías que consultar los autores que han trabajado en Córdoba, de historia de la iglesia en particular. Ahí, por ejemplo, está Gabriela Peña, que algo, y el archivo del Arzobispado de Córdoba, que tiene mucha documentación, en donde hay peticiones de los comerciantes de Córdoba para el traslado también de la diócesis, Claro. así como había para el traslado de la gobernación, también para la diócesis, y
quizás no es tan descabellada las interpretaciones que hagan a Chábala y Lascano, más allá de esa consideración de los despojos, pero sí de la actividad comercial del obispo, que no escapaba a su visión comercial el hecho de que Córdoba se había convertido en el nudo del comercio, que también se direccionaba hacia el Pacífico, por el Sol del Cuyo, entonces que buscaba otro camino, y que en las cartas del propio Mercadillo hace referencia a la miseria, a la postración que está Santiago del Estero, al mal estado de la diócesis, digo bien, de la catedral, de los edificios. Describe un panorama aterrador, o sea que no tanto circunscribirlo como puede decir en el ámbito de la curia romana. Creo que la curia romana estaba totalmente ajena a la realidad de lo que pasaba aquí en un lugar tan periférico, ¿no? Y sí los intereses interélites que chocan entre la élite cordobesa y los comerciantes cordobeses y la santiagueña y el propio accionario Mercadillo como comerciante, ¿no? Aparte de obispo, y que también habrá querido tener su diócesis en una zona que dé más realce a la misma, ¿no? Claro, yo me basaba sobre todo en los antecedentes que Bravo Dávila antes de morir también había exigido el traslado. O sea, y que se relaciona con el pedido del traslado de la gobernación, claro, que se produce antes. Yo tengo la idea de que si bien los diezmos se cobraban en cada jurisdicción, ¿ya? Había pelea para no mandarle los diezmos a los obispos. Entonces, digamos, si el obispado, si quería agarrar algo de plata de los diezmos, tenía que estar en el lugar de recaudación. Tal cual. ¿Vieras cómo se ratoneaban de las otras si me ciudades? Permites, Entonces, claro, por eso yo creo que se quería Córdoba. En una carta Mercadillo hace mención, lo que pasa es que no me acuerdo en dónde leer la carta, pero yo después estoy llamándolo. Debe estar publicada, después me fijo. Él hace mención a eso, a los diezmos escasos que hay en Santiago, y hace una comparación de cuántos son los diezmos que él cobraría en Córdoba y cuántos los que cobra en Santiago. Pero porque no les mandan. Mira, poquitito que aparece cuando tienen que mandar. Sobre todo ocultan la recaudación, digamos. Yo creo que en eso tiene... Por ejemplo, en Lima, tú pones como ejemplo también sumado al antecedente que yo decía, Mochinedo también, si bien tiene una personalidad totalmente opuesta a Mercadillo, pero también había puesto mucho énfasis en los diezmos, en esa cuestión, como que también era... Todos ponían. No, como el proceso de evangelización había que... No había uno que no... Claro, la diferencia que Mochinedo lo hacía con una sonrisa. Pero yo creo que la cosa de despojo lo podemos volver positiva. Por ejemplo, hay un despojo también de la gobernación. Claro. El gobernador se está yendo a Salta, está gobernando casi todo el tiempo desde Salta. Las reales cajas se fueron a Jujuy, y eso no se revisa, digamos. Yo me siento como cordobés, me siento agredido. Claro, siempre se acuerdan de la catedral que se fue para allá, pero no se acuerdan de que los salteños, digamos, que ha habido relaciones entre la élite de Santiago y la de Salta para que no haya quejas. Porque los de Córdoba parece que fueran otro tipo de relaciones más bien con santafesinos, en ese momento temprano, ¿no? Pero sí se quejaban de ambos traslados, pero creo que no tenían peso, o sea, que no tenían peso las quejas y aisladas, ¿no? Pero no, pero las quejas sobre los arzobispado son contundentes. Son constantes y... Encima, pues, a pesar de los diezmos, como dice usted, también se le exigía a los fieles como que pongan de su parte también. Claro. Pero ¿sabes qué? Creo que con la gobernación puede ser diferente. Con la gobernación es como que se hace la corona hace una consulta sobre si queda más conveniente. O sea, como que está ratificada por la corona. Me parece, digo, pensando en el momento. Porque había que verlo, era lindo. Entonces, bueno, todas las cuestiones la única que me debería encontrarse de la carta cuando usted se acuerde. Perdón, ¿el profesor Caso? Sí, un comentario totalmente lateral, valorando y interesando muy mucho la función y la figura de este obispo y de esta circunstancia.
Pero más allá de los acontecimientos propiamente dichos, lo interesante es ver este proceso justamente como se lo estaba planteando en términos de lo que se dijo y de cómo se argumentó, o sea, porque realmente tiene una trascendencia creo que muy grande en la vida de Santiago, y entonces es un antes y un después de ese periodo. O sea, todo lo que viene después también va a ser, hay toda una fuente de argumentación y de conciencia de sí para los santiagueños, que aparece muy fuerte, se convierte en un hito de su, podríamos decir, de sus demandas, que en un principio van a tener una base económica, pero que sabemos que tienen otro tipo de relevancia, más bien tanto el tema del orgullo de la ciudad hispánica, ¿no es cierto? Muchas ¿Alguna otra cosa? No, la verdad que bueno, agradecerles Te todo. agradecemos realmente. Para mí que uno se inicie esto y como te digo, 1 de cada 10 profesores, como me comentaba el mismo vicerrector del ICB, 1 de cada 10 profesores se les despierta la cuestión de investigar, porque o sea, a todos nos gusta investigar de alguna otra manera, o hacerlo obligadamente en la tesis dentro del profesorado, pero como que después uno cuando se ingresa en el campo laboral como que se apaga todas esas cuestiones, por una cuestión, bueno, que no se dedica tiempo a la Sería enseñanza. importante que vieras este documento que te han Sí, sí, anotado todo porque ya, también lo... digamos, pasás a otro documento hasta que lo ves mejorado. Sí. Son documentos originales, Sí, ¿verdad? Parece que el otro fuera una copia nada más. Bien. Ya pasás a paleógrafo. Ahí vas a saber que leer un documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Pero algo? No.